Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatirandasya Jnanamandjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manohistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kayamahyam Dadati Swapadam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahana Lalita Shri Vishaka Vitam Sa He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishavanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaiva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Jaya Pataka Swami Niti Namine. Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayane Gaurakata Dhamadaya Nagaramatari. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Yayamudhirayet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, permítaseme ofrecer mis respetuosas reverencias a la personalidad de Dios Narayana, a Nara Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la madre Saraswati, la diosa del conocimiento, a Srila Vyasadeva, el autor, y a Srila Prabhupada, el traductor. Nashta prajeshu abhadreshu nityam bhagavatasi vaya bhagavati rutamashloke bhaktir bhavati naishtaki. Por asistir regularmente a las clases del Srimad Bhagavatam y por ofrecer servicio al devoto veraz, todo lo que perturba el corazón es erradicado prácticamente por completo. Y el amoroso servicio que se le presta a la personalidad de Dios, quien es alabado a través de poesía trascendental, se establece como un hecho irrevocable. Hare Krishna, muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a nuestra lectura habitual del Srimad Bhagavatam. Seguimos leyendo el tercer canto, capítulo 1, llamado Las Preguntas de Vidura. Ayer finalizamos el verso 21, hoy comenzamos a partir del verso 22. Tasyam tritasyo shanaso manoscha Pritor atakner asitasya vayoho Tirtham sudasasya gavam guhasya Yachra devasya sa ashisheve. En la ribera del río Saraswati había 11 lugares de peregrinaje, a saber: 1. Trita, 2. Ushana, 3. Manu, 4. Pritu, 5. Agni, 6. Asita, 7. Vayu, 8. Sudasa, 9. Go, 10. Guha y 11. Shraddhadeva. Vidura los visitó todos y ejecutó rituales debidamente. Verso 23. Anyani cheha duyadeva devai kritani nanya
Kritani Nanayatanani Vishnuho Pratyanga Mukyam Kitamandirani Yadarshanat Krishnam Anusmaranti. Había también muchos otros templos en honor a varias formas de Vishnu, la suprema personalidad de Dios, establecidos por grandes sabios y semidioses. Esos templos estaban marcados con los emblemas principales del Señor y siempre hacían recordar a la personalidad de Dios original, Sri Krishna. Significado. La sociedad humana está dividida en 4 órdenes sociales de vida y 4 divisiones espirituales que se aplican a todas las personas sin excepción. Ese sistema se denomina Varna Ashram Dharma y ya se ha hablado de él en muchas partes de esta gran obra. A los sabios, las personas que se consagraban por completo al mejoramiento espiritual de toda la sociedad humana, se les conocía como Dvija Deva, los mejores de aquellos que han nacido 2 veces. A los ciudadanos de los planetas superiores, desde el planeta Luna hacia arriba, se les conocía como Devas. Tanto los Dvija Devas como los Devas siempre construyen templos de Sri Vishnu en honor a sus diversas formas, tales como Govinda, Madhusudana, Nrisingha, Madhava, Keshava, Narayana, Padmanabha, Parthasarathi y muchas otras. El Señor se expande en innumerables formas, pero todas ellas son iguales entre sí. Sri Vishnu tiene 4 brazos y cada uno de ellos lleva un artículo en particular, bien sea una caracola, un disco, una masa o una flor de loto. De esos 4 emblemas, el chakra, el disco, es el principal. Sri Krishna, siendo la forma original de Vishnu, tiene solo un emblema, el disco, y por lo tanto recibe a veces el nombre de Chakri. El chakra del Señor es el símbolo del poder mediante el cual controla toda la manifestación. La parte superior de los templos de Vishnu está marcada con el símbolo del disco, de manera que la gente puede tener la oportunidad de ver el símbolo desde muy lejos e inmediatamente recordar a Sri Krishna. El objetivo de construir templos muy altos es dar a la gente la oportunidad de verlos desde lejos. Ese sistema aún se sigue en la India cuando se construye un templo nuevo, y parece ser que proviene de una época anterior a la historia escrita. Aquí se refuta la necia propaganda de los ateos de que los templos fueron construidos en una época posterior, ya que Vidura visitó esos templos hace al menos 5000 años, y los templos de Vishnu existían muchísimo antes de que Vidura los visitara. Los grandes sabios y semidioses nunca erigían estatuas de hombres o semidioses, sino que construían templos de Vishnu para beneficio del hombre común, a fin de elevarlo al plano de conciencia de Dios. Verso 24. Tatastati vragya surashtram ridham Sauvira matsyam kurujangalamscha kalena tava jamunam upetya tatrodhavam bhagavatam dadarsha. Después de esto, pasó por provincias muy ricas como Surat, Sauvira y Matsya, y pasó por la India occidental, conocida como Kurujangala. Por último, llegó a la ribera del Yamuna, donde se encontró por casualidad con Uddhava, el gran devoto de Sri Krishna. Haribo. Significado: la extensión de tierra que abarca unos 260 kilómetros cuadrados, medidos desde la moderna ciudad de Delhi hasta el distrito de Mathura, que se encuentra en Uttar Pradesh, incluyendo una porción del distrito Gurgaon de Punjab, India occidental, se considera el lugar más importante de peregrinaje de toda la India. Esa tierra es sagrada debido a que Sri Krishna la recorrió muchas veces. Desde el mismo comienzo de su advenimiento, él se encontraba en Mathura, en la casa de Kamsa, su tío materno, y fue criado por su padre adoptivo, Maharaj Nanda, en Vrindavan. Aún hay muchos devotos del Señor que permanecen allí en éxtasis, en busca de Krishna y sus compañeras de infancia, las gopis.
No hay que pensar que esos devotos se encuentran con Krishna cara a cara en esa extensión de tierra, pero el hecho de que un devoto busque ansiosamente a Krishna es igual que si lo estuviera viendo personalmente. No se puede explicar cómo ocurre eso, pero los devotos puros del Señor lo experimentan de hecho. Filosóficamente se puede entender que Sri Krishna y el hecho de recordarlo se encuentran en el plano absoluto y que la idea en sí de buscarlo en Vrindavan, en conciencia de Dios pura, da más placer al devoto que verlo cara a cara. Esa clase de devoto del Señor lo ve cara a cada momento, como se confirma en la Brahma Samhita 5.38. Premanjana churita bhakti vilochanena santa sadeva hridayeshu vilokayanti yam shama sundaram achintya guna swarupam govindam adi purusham tamaham bhajami. Aquellos que sienten éxtasis de amor por la suprema personalidad de Dios, Sri Shyamasundar Krishna, lo ven siempre en sus corazones debido al amor y al servicio devocional que le ofrecen. Tanto Vidura como Uddhava eran devotos así de elevados y por lo tanto ambos llegaron a la ribera del Yamuna y se encontraron. Entonces aquí hay una declaración bien interesante que Prabhupada hace, ¿no? Y es que dice así. Dice, pero el hecho de que un devoto busque ansiosamente a Krishna es igual que si lo estuviera viendo personalmente, ¿no? Aquí Prabhupada nos revela su propia realización, porque después dice así, dice, no se puede explicar cómo ocurre eso, pero los devotos puros del Señor lo experimentan de hecho. Es decir, él está hablando allí de su experiencia, está revelando su realización de una manera muy humilde. No está diciendo directamente yo lo realizo de esa forma, pero dice los devotos puros. ¿Sí? Entonces, aquí hay una razón más para hacer peregrinaje. ¿Sí? Cuando hablábamos la vez pasada acerca de visitar los lugares sagrados y que sí, a veces hay cierta controversia, ¿no? Como que hay devotos que se abstienen de ir a los lugares sagrados y de hecho Krishna no les permite ir. Sí, no es increíble, ¿no? Sí, porque para uno visitar los lugares sagrados de peregrinaje, uno tiene que cultivar un deseo de ir a esos lugares, ¿sí? Y ese deseo de visitar esos lugares se cultiva a través de apegarse a los pasatiempos de Krishna, porque una vez que uno siente apego por los pasatiempos de Krishna, automáticamente uno siente apego por visitar esos lugares donde Krishna ejecutó esos pasatiempos. ¿Sí? Eso es, como lo hemos hablado ya varias veces, es una de las 9 características de un devoto en estado de Bhava Bhakti, ¿sí? Que siente apego por visitar los lugares en donde Krishna ejecutó sus pasatiempos. Entonces, obviamente, servir a Krishna fuera del Dham para predicar sus glorias es como estar allí en el Dham también, ¿no? Por eso se dice que Prabhupada nos entregó Vrindavan, ¿sí? Porque cada templo que Prabhupada estableció, cada lugar donde él predicó la conciencia de Krishna es Vrindavan Dham, ¿sí? ¿Cuáles son las 4 condiciones que deben cumplirse para que ese lugar sea igual a Vrindavan? Cantar los santos nombres. Cantar los santos nombres, ¿qué más? Escuchar el Bhagavatam. Escuchar el Srimad Bhagavatam, ¿qué más? Adorar la deidad. Adorar la deidad Y asociarse con devotos. y asociarse con devotos. Si en un lugar se ejecutan esas 4 actividades, ese lugar es considerado mathura, ¿sí? Porque, sí, es decir, un lugar sagrado, porque el verso dice las 5 actividades que el verso describe son Bhagavat Shravana, Nama Kirtan, Sadhu Sangha, Murti Seva Shradaya o Shradaya Murti, Shraddha Murti Sevaya, Shraddha Murti Sevaya, adorar a la deidad con fe, ¿sí? Y Mathura Vasa,
Mathura Vasa significa Vasa significa residencia o residir en Mathura, ¿sí? Que es la zona de la cual está hablando aquí Prabhupada en el significado, ¿sí? Toda esta zona de Uttar Pradesh es Braja, ¿sí? La zona en la cual Krishna ejecutó sus pasatiempos junto con las gopis, y se dice que los devotos van allá buscando a Krishna. Y aquí Prabhupada dice, es posible que los devotos no lo vean cara a cara, es lo más seguro, pero esa separación en la que ellos emprenden ese viaje de peregrinaje no es diferente de asociarse con Krishna, y eso lo hablábamos ayer en el Krishna Book, comentándoles yo un pasaje que escuché de una clase del 10º canto del Srimad Bhagavatam, donde dice lo mismo, ¿no? Donde dice que las gopis, por absorberse en separación por Krishna, sienten el abrazo de Krishna, ¿sí? Y de esa manera se purifican por completo y pueden entrar directamente en el planeta del Señor. Estamos hablando de las gopis que ejecutan los pasatiempos como gopis aquí en Braja Bhumi. Braja Bhumi significa Vrindavan aquí en el mundo material, la manifestación de Vrindavan aquí en este mundo material, Braja Bhumi. Y ya sabemos que las gopis que participan en esos pasatiempos en Braja Bhumi son semidiosas, ¿sí? Semidiosas que han llegado a un nivel de elevación espiritual tal que pueden participar en los pasatiempos del Señor, y que inmediatamente después de participar en esos pasatiempos, entonces van al mundo espiritual, ¿sí? Entonces, de la misma forma, y ayer, a pesar de que esto es un tema bastante elevado y a veces un poco esotérico, aún así Prabhupada ayer en el Krishna Book, en los significados que él da del pasatiempo, dice eso, ¿sí? Que nosotros podemos asociarnos con el Señor cultivando un humor de separación, ¿sí? ¿Sí recuerdan que lo leímos ayer? Entonces, ese es el humor en el que nosotros debemos ejecutar peregrinaje, y de hecho ese es el humor en el que nosotros debemos desarrollar o ejecutar servicio devocional, en un humor de siempre preguntar ¿dónde está Krishna? ¿Sí? ¿Dónde está Krishna? Ese humor de separación nos va a mantener siempre unidos a Él, ¿no? Actualmente en el mundo material sentimos separación de muchas cosas, ¿no? Menos de Krishna. Entonces tenemos que cultivar precisamente ese humor de separación por Krishna. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ibas a decir? Sí, cuando uno de pronto habla de ese humor de separación, para experimentarlo antes uno tuvo que haber experimentado unión, ¿no? Porque es difícil, o sea, yo sé que eso es un humor bien elevado también, ¿no? Pero es difícil de pronto siquiera imaginar cómo es eso si uno no ha experimentado la unión con Krishna, ¿no? O sea, es que yo pienso, es como en el pasatiempo en el que en Kalai Natashala, que Krishna apareció y luego se fue corriendo, y ahí fue que el Señor ya entró en separación, ¿no? Sí. Sí, pero también tenemos que meditar en el verso del Bhagavad Gita de Yeya Tamam Prapadyante Tam Stataiva Vayamyaham. En la medida en la que ellos se rinden a mí, yo soy recíproco. No podemos decir que Krishna no se manifiesta, o sea, no podemos decir que nunca hemos experimentado unión con Krishna, porque si no fuera así no estaríamos aquí. O sea, nosotros no estamos aquí simplemente gracias a un concepto filosófico, estamos aquí gracias a una experiencia real. Y esa experiencia real la hemos vivido de muchas formas, que de pronto en ese momento no hayamos podido tener el conocimiento para determinar que ahí estaba Krishna, ¿sí? Como por ejemplo cuando viene el maestro espiritual, ¿sí? Que la atmósfera cambia, ¿no? El humor cambia, estamos en un estado de ¿cómo se dice? Entusiasmo, ¿no? De felicidad, ¿sí? Las actividades que se ejecutan en presencia del maestro espiritual son muy nectarias, ¿no? Ahí está Krishna. No podemos decir que ahí no está Krishna, ahí está Krishna, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa? Que
ya no tenemos de nuevo esa experiencia o no la podemos conservar para siempre y ahí está la separación. O cuando, por ejemplo, sin ir muy lejos, cuando estamos cantando nuestras rondas, ¿no? Y de pronto tenemos una conexión bien profunda, ¿sí? Y estamos sintiendo mucho placer por cantar. Ese es Krishna, ¿sí? De repente un día estamos muy inspirados en el servicio devocional y cada actividad que realizamos en el servicio devocional nos trae mucho placer y satisfacción. Ahí está Krishna. ¿Sí? O cuando obtenemos alguna realización por escuchar el Srimad Bhagavatam y esa realización nos llena de entusiasmo, de positivismo, de felicidad. Ese es Krishna, ¿sí? Es decir, cualquier experiencia de placer, de felicidad que se experimenta al ejecutar servicio devocional, eso es unión con Krishna, ¿sí? No podemos simplemente aspirar a tener la experiencia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? De abrazar a Krishna para decir es lo único que puedo reconocer como unión con Krishna, ¿sí? No, hemos experimentado unión con Krishna a nuestra capacidad, a la capacidad que tenemos nosotros de recibirlo en nuestro corazón, ¿no? Y cuando esas experiencias no se manifiestan, bueno, ahí es donde nos hace falta Krishna, ¿sí? Es decir, el punto es que cada vez que nosotros identificamos esas experiencias de unión con Krishna, cada vez que experimentamos esos momentos de unión, ¿sí? Cada vez que esas experiencias desaparecen, inmediatamente nosotros debemos desarrollar una actitud de volverlas a tener, esas mismas experiencias. ¿Sí me explico? Sí. ¿Y cuál es el punto? El punto es que si nosotros estamos felices en conciencia de Krishna por X o Y circunstancia, llámese cualquiera de las que hemos nombrado, ¿sí? En el momento en el que no tengo acceso a esas experiencias o estoy en separación de esas experiencias, no podemos recurrir a la tendencia natural de querer reemplazar esas experiencias de felicidad en conciencia de Krishna por felicidad material, ¿sí? Sino que debemos aceptar esa separación como la oportunidad para meditar en él. Y Krishna nos asegura que por meditar en él, en ese humor de separación, él está allí presente con nosotros. ¿Sí? ¿Sí es claro lo que digo? Sí. ¿Sí es práctico? Porque todo esto tiene que tener una aplicación práctica, Claro. ¿sí? Esto no se puede quedar meramente en esoterismo idealista, ¿no? Como en algo así como romántico, ¿no? Sino que tiene que tener una aplicación práctica, y esa es la aplicación práctica, ¿sí? Porque cuando estamos en un estado neófito y de pronto el placer en conciencia de Krishna se va, como suele suceder, inmediatamente yo lo que intento hacer es refugiarme en algún tipo de placer material, ¿sí? Porque no puedo tolerar la separación. ¿Sí? Pero en ese caso, lo más inteligente es mantenernos en un humor de separación por esa experiencia espiritual, añorando de nuevo la presencia de esa experiencia espiritual. Por eso ayer dábamos el ejemplo de cómo Harry se preocupa por el canto de sus rondas y trata de mejorarlo. Eso es estar en ese humor, y por estar en ese humor Krishna dice: yo estoy ahí presente ante ese devoto, ¿sí? No es como que estoy feliz cantando yapa y mañana ya no estoy feliz, entonces me pongo a ver televisión, ¿sí? O simplemente me dedico a cualquier otra actividad materialista. No, la separación en el proceso del servicio devocional nos ayuda a entrenarnos en ese humor tan elevado de unirnos a Krishna a través de esa separación. Y es lo que dice Prabhupada aquí, que experimenta el devoto puro. Si bien no somos devotos puros, sí podemos seguir sus pasos. El hecho de que no seamos devotos puros no quiere decir que no podamos seguir sus pasos. Y es la instrucción que Prabhupada nos está dando.
¿Sí? ¿De qué manera podemos percibir a Krishna en la ausencia, en su ausencia? Por eso se dice que ese es el humor más incondicional de amor por Krishna. ¿Sí? Porque las gopis aman a Krishna cuando están con él, y cuando no están con él, lo aman aún más. ¿Sí? Eso significa amor incondicional. Bien. ¿Algún otro comentario? Oh, Krishna, perdón. ¿Probó agua? No, es el ají que viene de la cocina, que me hace toser. Bien. Vamos con el verso 25. Savasudevan ucharam prashantam brihaspate praktanayam pratitam alingyagadham pranayena bhadram swanam aprichat bhagavat prajanam. Luego, por su gran amor y emoción, Vidura abrazó a Uddhava, que era un compañero constante de Sri Krishna y anteriormente un gran alumno de Brihaspati. Vidura le pidió después que le diera noticias de la familia de Sri Krishna, la personalidad de Dios. Aquí es donde comienza el verdadero título del capítulo, las preguntas de Vidura. Las preguntas son, todos pensamos que son preguntas filosóficas, pero realmente no son tan filosóficas. Son preguntas acerca de cómo está la familia, ¿no? ¿Qué pasó con Uddhava? Uddhava? Es el primo de Krishna El primo. y uno de sus devotos más exaltados. Pero el primo por parte de Maharajananda de Vasudeva. No sé. Hasta ya no sé. Hay una pregunta. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es? Con lo de ahorita, mi pregunta, dice la madre Gaura Purita, dice, la pregunta de Brian también podría entenderse como si alguna vez hemos estado con Krishna en su lugar, en Krishna Loka, y cuando hacemos nuestro sadhana, nuestra alma recuerda ese estado y por eso podemos tener ese sentimiento de separación. Sí, claro, así es. Claro, tiene total sentido. Claro, esa separación no solamente es, digamos que invoca la experiencia de haber estado con Krishna aquí, como ya lo hemos manifestado a través de las diferentes manifestaciones de unión, sino también en nuestra posición original de haber estado algún día con él. Claro, es totalmente coherente pensar de esa manera. Claro, en el momento en que nosotros nos conectamos con nuestro maestro espiritual, inmediatamente empezamos a recordar nuestra relación con Krishna. Antes no. Antes no, porque hemos querido olvidarlo. ¿Sí? Y por eso dice el Chaitanya Charitamrita, Brahmanda Brahmite. Hemos estado todo el tiempo divagando por toda la creación de Brahma, Brahmanda Brahmite. ¿Sí? Pero después dice Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jiva. Bhagyavan significa que un alma supremamente afortunada, Bhagyavan. ¿Sí? Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jiva Guru Krishna Prasade, por la misericordia de Guru y Krishna Prasade Bhaya Bhakti Latavilla, recibe la oportunidad de tener en su corazón la semilla del Bhakti Lata, que es la enredadera de la devoción. Y en ese momento, claro, comienza el recuerdo. ¿Sí? Cuando se establece ese hecho en el corazón. Antes no. La entidad viviente por sí misma no puede recordar ese hecho. ¿Por qué? Porque tomó la decisión de olvidar a Krishna. ¿Y Krishna quién es? Matasmritir Gyanam Apohanam Cha. Apohanam. Hemos tomado la decisión de olvidar a Krishna. ¿Y qué dice Krishna? Ah, sí, tú me quieres olvidar. Pues yo soy el olvido. Yo soy el olvido. Así que yo me voy a encargar de que me olvides muy bien.
Apohanamcha. ¿Sí? Pero también dice Mata Smritir. Yo también soy el recuerdo. Y no solamente eso, Gyanam, el conocimiento. ¿Sí? Om Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya. ¿Quién da el Gyana de nuevo? El maestro espiritual. ¿Sí? Bien, significado. Vidura era mayor que Uddhava, de la edad de su padre, y por consiguiente, cuando los dos se encontraron, Uddhava se postró ante Vidura. Y este lo abrazó por ser Uddhava menor que él, como un hijo. Pandu, el hermano menor de Vidura, era tío de Sri Krishna, y Uddhava era primo de Sri Krishna. Así que, de acuerdo con la costumbre social, Uddhava debía el mismo respeto a Vidura que a su propio padre. En la cultura védica es muy bonito que allá no solamente se llaman hermanos aquellos que son hermanos del mismo padre, sino toda la dinastía prácticamente se consideran hermanos. ¿Sí? Es como por ejemplo los descendientes de Ramanuja Acharya, que hoy en día todavía están, a pesar de que Ramanuja Acharya pues abandonó el planeta hace muchísimos años, ¿no? Aún así, todos los descendientes de Ramanuja Acharya se consideran hermanos espirituales. Y eso es lo que se dice que en ISKCON nosotros debemos empezar a cultivar. Ese humor de vernos a todos como hermanos. ¿Sí? No pensar que porque este devoto es discípulo de otro guru, no es mi hermano espiritual. Mi hermano espiritual es solamente el discípulo de mi guru. No, esa mentalidad no es muy adecuada si queremos cultivar el propósito de mantener esta familia unida con Prabhupada en el centro. ¿Sí? Para mantener esta familia unida con Prabhupada en el centro, todos los descendientes de Prabhupada debemos vernos como hermanos y debemos tratarnos como hermanos. Bien. Uddhava era un gran erudito en la lógica y se le conocía como hijo o discípulo de Brihaspati, el muy erudito sacerdote y maestro espiritual de los semidioses. Vidura preguntó a Uddhava por el bienestar de sus familiares, si bien ya sabía que no se encontraban ya en este mundo. Parece muy raro que hiciera esa pregunta, pero Srila Jiva Goswami explica que la noticia causó conmoción a Vidura, el cual en consecuencia la volvió a preguntar, movido por una gran curiosidad. Así pues, su pregunta fue psicológica y no práctica. Así es. ¿Sí es claro? Voy a volver a repetir. Sí, por favor. Vidura preguntó a Uddhava por el bienestar de sus familiares, si bien ya sabía que no se encontraban ya en este mundo. Parece muy raro que hiciera esa pregunta, pero Srila Jiva Goswami explica que la noticia causó conmoción a Vidura, el cual en consecuencia la volvió a preguntar, movido por una gran curiosidad. Así pues, su pregunta fue psicológica y no práctica, es decir, él quería hablar del tema. Sí. Él quería saber más acerca del tema, quería recordar. Como nostálgico. Sí, exacto. Quería hablar acerca de Krishna, ¿no? De toda la descendencia, etc. Él ya sabía eso, porque en el verso anterior ella nos lo había dicho. Verso anterior no, en versos anteriores ya se nos había dicho que Vidura se había enterado de la muerte de toda la familia. Bien, verso 26. Kachit Purano Purusho Swanabhya Padmanu Vrityeha Kilavatirno Asata Urbhya Kushalam Vidhaya Krita Shano Kushalam Shuragehe. Por favor, dime si les va bien en la casa de Shurasena a las personalidades originales de Dios que se encarnaron a pedido de Brahma, que nace de la flor de loto que surge del Señor y que han aumentado la prosperidad del mundo al elevar a todos. Significado.
Shri Krishna y Balaram no son dos personalidades de Dios diferentes. Dios es uno y sin igual, pero se expande en muchas formas, sin que éstas estén separadas unas de otras. Todas ellas son expansiones plenarias. La expansión inmediata de Shri Krishna es Baladeva, y Brahma, nacido de la flor de loto que surge de Garbhodakashayi Vishnu, es una expansión de Baladeva. Interesante como lo plantea Prabhupada aquí, ¿no? Esto indica que Krishna y Baladeva no están sometidos a las regulaciones del universo, por el contrario, todo el universo se encuentra bajo su dominio. Ellos advinieron a pedido de Brahma para aliviar la carga del mundo, y aliviaron al mundo mediante muchas actividades sobrehumanas, de manera que todos pudieron volverse felices y prósperos. Sin la gracia del Señor, nadie puede ser feliz y próspero. Como la felicidad de la familia de los devotos del Señor depende de la felicidad del Señor, Vidura preguntó ante todo por el bienestar del Señor. Quería volver un poco atrás con respecto al tema de tu pregunta y luego la pregunta que hace la Madre Gorapujita, que también es como una especie de afirmación. Y claro, aunque tiene todo sentido, aún así, para nosotros es mucho más esotérico, ¿sí? Meditar en la relación que teníamos con Krishna originalmente, y es más práctico identificar la unión que podemos establecer con Krishna ahora. ¿Sí? ¿Sí es claro eso? ¿Sí o no? ¿No? ¿Qué es más práctico para nosotros? ¿Identificar la unión con Krishna a través de las diferentes actividades que describimos antes? ¿O identificar la unión con Krishna en un plano del cual en este momento no tenemos conciencia? ¿Sí? No tenemos realización directa. ¿Sí? ¿Qué puede ser más abstracto para nosotros? ¿Sí? Obviamente podemos meditar en ambas cosas, ¿sí? Pero en términos prácticos, ahora mismo, en nuestra experiencia actual, debemos aferrarnos a aquellas experiencias que nos lleven a sentir unión con Krishna en este momento en el que estamos. ¿Sí? Era como para hacer esa salvedad. Ambos son válidos y obviamente, claro, lo que dice la Madre Gorapujita es totalmente cierto, así es. Tan pronto uno se encuentra con el maestro espiritual y restablece su relación, inmediatamente empieza a recordar su relación con Krishna, ¿sí? Pero igual también como una manifestación de conciencia. Bueno, Sí. igual también hay como que tener cuidado con lo que uno empieza como a sentir, porque pues puede ser una confusión, ¿no? Porque si son cosas muy elevadas, si uno no tiene conciencia para... Sí, es verdad, es verdad. Entonces puede haber una mala interpretación de... Sí, es verdad. Nosotros tenemos que... Por eso el Bhagavad Gita describe dos tipos de samadhi. Uno se llama Sampragyata Samadhi y el otro se llama Asampragyata Samadhi. Sampragyata. Sampra viene del sánscrito unión o conectado, ¿no? De donde viene el término Sampradaya. Sampradaya significa un regalo, Daya, que viene a través de la cadena, Sampra, ¿sí? Como encadenado, conectado. Y Gyata viene de Jnana, de conocimiento. Entonces, Sampragyata Samadhi es aquel Samadhi que experimenta el yogi o el devoto basado en el conocimiento. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los propósitos del estudio del Shastra es Jnana Chakshu. Jnana Chakshu significa ver los fenómenos que nos ocurren en el mundo material con los ojos del conocimiento espiritual. ¿Sí? Por ejemplo, cuando una persona nos ataca, ¿no? En vez de reaccionar, entonces, y culpar a la persona, ver las modalidades actuando sobre la persona, ver las modalidades actuando sobre mí, ¿sí? Eso se llama Jnana Chakshu o Sampragyata Samadhi también. Sampragyata Samadhi, por ejemplo, significa yo soy un eterno sirviente de Krishna, ¿no?
y esa es mi posición constitucional. Entonces, mientras esté ejecutando servicio devocional en este mundo material, así sea haciendo algo tan simple como lavar una olla, es samadhi. Eso es samadhi, ¿sí? Porque estoy actuando desde mi posición. Pero estoy utilizando el conocimiento para llegar a ese samadhi, para llegar a esa meditación. Estoy utilizando la filosofía, estoy utilizando, ¿sí? Entonces, el jnana, exactamente. ¿Jnana Shaktu qué es? Jnana Chakshur es ver todo con los ojos del conocimiento. Jnana Chakshur. Chakshur significa ojos. Shakshu. Chakshur. Anshur. Sí. Ya después viene un nivel más elevado que se llama Asampragyata Samadhi, en donde ya el devoto está en Samadhi, directo, ya no necesita el conocimiento, que ese es el caso de lo que revelaba Prabhupada en el verso anterior, Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadeiva Hridayeshu Vilokayanti Yam Shama Sundaramachintya Gunasarupam Govindam Adi Purusham Tamaham Vayami. ¿Sí? La oración del señor Brahma, que dice que los devotos ven a Krishna, siempre ven a Krishna, porque tienen los ojos ungidos por el ungüento de la devoción. ¿Sí? Ya no es tanto por el jnana, el conocimiento. ¿Sí? Asampragyata. Asampra significa ya no está unido, ese samadhi ya no está unido por el conocimiento, sino que es una experiencia directa. ¿Sí? Entonces, en ese asampragyata samadhi es que ya se revelan aspectos mucho más esotéricos. ¿Sí? Pero antes de ese asampragyata samadhi debemos pasar por el sampragyata samadhi. Es decir, nuestras experiencias de visión de Krishna tienen que estar respaldadas por el conocimiento. Y voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una vez un devoto me dijo: Prabhu, cuando yo canto mis rondas, yo me imagino que Krishna y yo estamos subidos en un árbol de mango. Y de repente yo me caigo del árbol y Krishna me llama a que suba al árbol de mango con él y coja mangos con él. Porque es que cuando yo era pequeño, en el lugar en donde yo nací hay muchos árboles de mango, ¿no? Y entonces yo me imagino a Krishna jugando conmigo, cogiendo mangos. ¿Qué creen ustedes que es eso? Especulación, porque era algo de la imaginación. Exacto, es una imaginación, ¿no? Creada por una especulación mezclada entre lo que yo sé de Krishna con mi identificación con mi cuerpo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que evitar ese tipo de especulaciones que son producto de la imaginación. ¿Sí? Cuando decimos que el Nam revela Lila, Rupa y Guna, es decir, revela, es Nam, Rupa, Guna, Lila, ¿cierto? El nombre revela la forma revela las cualidades y las cualidades revelan el pasatiempo, ¿cierto? Cuando hablamos de que el nombre llega a ese nivel de revelar el lila, revela el lila real de Krishna, ¿sí? No el lila de mi imaginación con Krishna, ¿sí? Entonces, a veces el esoterismo de este conocimiento, mezclado con nuestra inmadurez espiritual y nuestra ilimitada imaginación, crea ese tipo de pensamientos abstractos que hacen parte del sentimentalismo. ¿Sí? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado de meditar, ¿no?, en la relación original con Krishna, porque todavía no estamos preparados para meditar en ella. Eso es algo que se revela por la gracia del maestro espiritual a su debido tiempo. ¿Sí? El Swarupa Siddhi. Pues digamos, ¿sí? yo pienso que nuestra relación con Krishna por ahora sería servir a Prabhupada. Sí, no solamente lo piensas tú, es lo que el Shastra dice. ¿Sí me pero entiendes? pues digamos, Sí, es lo que el Shastra dice. Nuestro Samadhi en este momento es ese. Ese es el Sampragyata Samadhi. ¿Y tú por qué llegaste a esa conclusión? Porque es lo que el Shastra dice. El conocimiento dice eso. Dice, mi Samadhi en este momento es servir a mi maestro espiritual.
servir a Prabhupada. Ese es mi samadhi. ¿Sí? ¿Cuál es mi separación en este momento con Krishna? Mi separación, por ejemplo, mi separación personal es no poder salir a Sankirtan, ¿sí? Porque para mí Sankirtan es la forma de encontrarme con Krishna, ¿sí? Puedo percibir mejor a Krishna cuando salgo a la calle a predicar. Sankirtan Yagya es el Yagya que se le ofrece a Krishna. Pero bueno, ahorita Krishna me está incrementando, ¿no? esa separación, lo cual es algo muy positivo, porque quiere decir que cuando pueda volver a salir a Sankirtan, voy a salir con más entusiasmo y que voy a valorar cada oportunidad que tenga de ejecutar Sankirtan. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, a veces no tenemos que ser tan esotéricos para meditar en Krishna, ¿sí? Tan místicos. Eso va a llegar después. Por eso Prabhupada dijo, trabajo duro primero, samadhi después. Así lo dijo Prabhupada. Ese es nuestro samadhi, servir a Krishna, servir a Prabhupada ahorita, ese es nuestro samadhi. Bien. Un punto importante en el significado pasado es ver cómo Prabhupada describe a Brahma como una manifestación de Balaram, ¿no? Por haber nacido de Garbhodakashayi Vishnu, quien en fin de cuentas es una expansión de Balaram, ¿no? Porque Krishna solamente se expande una vez. Ese es otro tema, ese es un tema ya bien profundo que podríamos incluso elaborar un seminario alrededor de él y puede ser muy útil, ¿no? Hablar acerca del Chaturvyuha, de la expansión cuádruple de Krishna, ¿sí? Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, Niruddha. ¿El comentario de la madre Srimad te sale ahí? No sé por qué últimamente no me salen comentarios. ¿Sí? ¿Qué dice? Prabhu, la vida espiritual es muy individual y los maestros lo respetan, es único. Y la imaginación es fundamental para llegar a Krishna. Todo es muy relativo en este mundo. No importa la práctica sea como sea. Pues nunca he escuchado eso, la verdad. O sea, nunca he escuchado ninguna declaración del Shastra que diga que el devoto puede usar su imaginación. De hecho, hay un verso, si quieres bájame porfa el 10º canto que está ahí en mi cuarto. Hay un verso muy importante del Bhagavatam que habla de cómo los acharyas dejan el bote para cruzar el océano del sufrimiento material. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el proceso está establecido, ¿sí? Yo no tengo por qué modificar ese proceso, ¿sí? Yo no tengo por qué recurrir a mi imaginación, que es imperfecta además, porque mi imaginación no es una característica del alma. Mi imaginación es una cualidad de la mente y la mente es material y como tal es imperfecta. Precisamente los acharyas nos revelan todo este conocimiento es para eso, para que no tengamos que recurrir a la especulación. Que el proceso sea individual no quiere decir que yo tenga que imaginarme cosas que ya están establecidas por los acharyas. Aquí lo dice. Aquí, este es el verso, es el 10º canto, capítulo 2, verso 31, si lo quieren anotar. Dice, Swayam samutirya sadushtaram dyumam Bhavarnavam bhimamadavra sauhridaha Bhavat padambo ruhanava matrate Nidayata tatsaдаnugraho bhavam. Dice, oh Señor, que resplandeces como el sol, tú estás siempre dispuesto a cumplir el deseo de tu devoto, y por ello se te considera un árbol de deseos, Vancha Kalpataru. Los acharyas que se refugian por entero bajo tus pies de loto para cruzar el terrible océano de la nesencia, dejan tras de sí en la tierra el método
que les ha permitido cruzarlo. Y tú que eres muy misericordioso con tus demás devotos, aceptas ese método para ayudarles. Entonces aquí en esta declaración vemos claramente cómo Krishna le da el refugio a las grandes almas, los acharyas. Los acharyas cruzan el océano del sufrimiento material, dejando consigo el bote para que nosotros podamos cruzar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Simplemente es seguir. Eso es todo. ¿Sí? No elaborar especulaciones alrededor del método que ellos dejan. ¿Sí? Prabhupada, por ejemplo, a nosotros nos dio un método, y ese método es el que hay que seguir. ¿Sí? ¿Por qué Prabhupada escribió el Krishna Book? ¿Por qué Prabhupada escribió el Krishna Book? Muy importante hacerse esa pregunta. Porque él sabía que era fundamental para nosotros meditar en los pasatiempos de Krishna, pero aún así sabía que nosotros no estábamos cualificados para leer esos pasatiempos como están descritos en el Bhagavatam. Y él sabía que no iba a llegar hasta allá. Entonces por eso, en ese afán, incluso fue todo un pasatiempo en el que, ¿cómo es que se llama? Shyamasundar Prabhu va donde George Harrison a pedirle la donación para imprimir el Krishna Book, y George Harrison se pone un poco de mal humor, ¿no? Como porque ve que como que los devotos empiezan a pedirle cosas, ¿no? Pero justo en ese momento cae una tormenta, se va la luz, ¿no? Y George Harrison lo toma como una confirmación de que debía dar esa donación, ¿sí? Y Prabhupada establece esta obra maravillosa que es el Krishna Book, que es la descripción de los pasatiempos íntimos de Krishna bajo la guía filosófica de Prabhupada, ¿sí? ¿Y por qué nos da a nosotros Prabhupada ese regalo? Precisamente para que nosotros no tengamos que especular con respecto a los pasatiempos de Krishna, ¿sí? Prabhupada hubiera podido decir, miren, aquí les doy el Maha Mantra, y el Maha Mantra les va a revelar los pasatiempos. No, Prabhupada nos revela los pasatiempos. Él mismo nos revela los pasatiempos, ¿sí? Que ya han sido revelados por los acharyas anteriores a través del Srimad Bhagavatam. Entonces, la imaginación, que es una característica de la mente material, no la podemos vincular con el proceso espiritual. Podemos vincular nuestra individualidad, nuestra naturaleza. Todos tenemos diferentes naturalezas, ¿sí? Por ejemplo, hay quienes les gusta dedicarse a la música, hay quienes les gusta la cocina, hay quienes les gusta la filosofía, hay otros que les gusta hacer puyaris, otros les gusta la prédica. O sea, hay una cantidad de actividades que se pueden practicar en el servicio devocional de acuerdo a la naturaleza de cada persona, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo deba imaginarme el proceso. Comentario, Prabhu. Dice: Prabhu, pero usted dijo que es más cómodo sentir la relación constitucional eterna. ¿Será en una etapa reciente? Dice: el método es material para llegar a lo espiritual. Es la ciencia del alma, y si no sabemos quiénes somos, ¿cómo podemos juzgar la meditación de cada uno para cantar yapa? ¿Quién lo dice? La Madre Shri. ¿Puedes repetir de nuevo? El método es material para llegar a El método no es material. Es la ciencia del alma. Y Sí. si no sabemos quiénes somos, ¿cómo podemos juzgar la meditación de cada uno para cantar yapa? Sí, precisamente, ahí está la respuesta. Primero tenemos que saber quiénes somos. Eso Sí. se llama Swarupa Siddhi. O sea, Sí. yo veo, Prabhu, que de pronto muchas veces uno confunde su imaginación con una revelación, ¿no? Ujú. Como se me reveló que yo estaba en el árbol de mangos con Krishna. Sí. Pero no se le reveló, fue su imaginación. Su imaginación, ¿no? O sea, sí. es como que una línea ahí delgada que es difícil de Sí, por eso. contrastar. Por eso tenemos que entender la secuencia, Ujú. ¿sí? Krishna, Nam, Rupa, Guna, Lila. ¿Sí? Nam, Rupa, Guna, Lila. Esa es la secuencia del Shuddhanam, del nombre puro.
Puro, sí. ¿sí? En español, ¿qué sería? Nombre. Nombre, forma, cualidades y pasatiempos. Eso es lo que se revela por cantar el santo nombre puro. Puro. ¿Sí? Y eso es lo que los acharyas ratifican. No solo una acharya o dos acharyas, todos los acharyas llegan a esa conclusión, que por cantar el Shuddhanam de Krishna, el nombre puro, se revelan la forma, las cualidades y los pasatiempos. Todo lo que esté por fuera, todo lo que esté por fuera de esa secuencia está en el intento de llegar al Shuddhanam. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Todo lo que se manifieste durante mi meditación que no está dentro de esa secuencia está fuera de la plataforma del Shuddhanam. ¿Sí? Por eso nosotros lo primero que tenemos que empezar a hacer es cantar atentamente. ¿Sí? Y lo primero que tenemos que empezar a hacer es cantar el número prescrito de rondas que nos pide nuestro maestro espiritual. ¿Sí? Nuestro maestro espiritual, Srila Prabhupada, nos dice, cante 16 rondas. ¿Sí? Y yo como porque es nuestro Vayana Kriya. ¿Sí? Es la prescripción médica que nos da el doctor, que es el maestro espiritual. Nuestra condición es enferma en este momento. ¿Sí? Nuestra enfermedad se llama avidya. Avidya significa ignorancia de quién somos, lo que la madre está diciendo ahí. No sabemos quién somos, no sabemos quiénes somos. ¿Sí? Entonces, precisamente ahí está la respuesta. Mucho menos podemos determinar si lo que está pasando por nuestra mente corresponde a una experiencia espiritual fidedigna. ¿Sí? Entonces no hay que ponerle tanto esoterismo a esto, mientras no estemos tan preparados para poder realizar el verdadero esoterismo. Eso también va como ligado a la inteligencia, ¿cierto? Cuando la inteligencia empieza a despertarse, como exacto. A enfocarlo a uno y a decirle, no, pues eso es mentira, porque sí, la mente está ahí todo el tiempo exacto, intentando disfrazarle a uno la realidad, pero eso cuando la inteligencia se fortalece y tiene la capacidad de decirle a uno. Exacto. Sí, la inteligencia es la que logra identificar qué es material y qué es espiritual. ¿Sí? Entonces, si yo entro en una meditación que está en el plano de mi imaginación, mi inteligencia es la que me debe hacer saber ver si es material o es espiritual. ¿Sí? Y pues vuelvo y recurro a lo que la madre misma dice allí. No sabemos quiénes somos. Entonces, desde esa posición, ¿cómo podemos identificar si esa experiencia es real? Si ni siquiera sabemos quiénes somos. Y claro, esa es precisamente la pregunta que le hace Sanatan Goswami a Mahaprabhu. No sé quién soy. Y Mahaprabhu, ¿qué le dice? Después en las respuestas, le dice, tú eres una alma eterna sirviente mía, ¿no? Y la forma en la que vas a llegar al Prayoyana, que es la meta más elevada, en donde realmente yo veo a Krishna cara a cara, ¿no? Y entro en el pasatiempo con Krishna. Antes de llegar allá, yo tengo que pasar por un proceso, avideya. Y eso lo dice Mahaprabhu también, en el Chaitanya Charitamrita. ¿Sí? Entonces no quiere decir que yo, desde mi condición de avidya, sin pasar por avideya, que es el proceso, voy a saltar directamente a prayoyana, ¿no? Y luego vuelvo y caigo al charco material. ¿Sí? Porque es como que estoy meditando en la yapa, imaginándome que estoy con Krishna en un árbol de mango. Entonces ya ese es el prayoyana, ¿sí? Y luego salgo de mi yapa y me dedico a mis actividades relacionadas con mi condicionamiento material. No tiene sentido. Por eso tengo que seguir primero el proceso. ¿Sí? Y eso requiere humildad. Humildad para aceptar que yo primero tengo que rectificar mi conciencia. ¿Sí? Y eso es lo que, en eso consiste la vida espiritual, en tener la sumisión para aceptar la instrucción del maestro espiritual, a pesar de que yo en ese momento no tenga la visión para reconocer a dónde él me va a llevar. ¿Sí? Porque eso, así entramos todos al proceso. ¿Sí? El maestro espiritual nos dice, mire,
tómese esta medicina y por tomarse esta medicina usted va a llegar a este siguiente estado. Y puede que yo no tenga todavía experiencia de ese estado final, pero yo como una cuestión de fe acepto el proceso. Y no podemos llamarle a ese proceso material. Ese proceso no es material, para nada. Ya hace parte de la plataforma espiritual, pero la plataforma en la que hablábamos ahorita, Sampragyata Samadhi, donde yo tengo que hacer uso del conocimiento, no de la especulación ni de la imaginación. Conocimiento, jnana, es muy distinto a imaginación. Son dos cosas completamente distintas. Dice la madre, ¿somos románticos platónicos? Romántico o platónico hace parte de la plataforma de sentimentalismo. Sí, o sea, como que toda esa imaginación hace parte de esa etapa, ¿no? De esa Sí. plataforma. Y no somos realmente eso, porque eso es una condición de nuestra mente material. El romanticismo y el platonicismo, se le podría llamar así, hacen parte de nuestra mente material, no de nuestra verdadera inteligencia espiritual. ¿Sí? Una pregunta de cuando dices que hay que empezar a rectificar la conciencia, ¿el proceso es el que tú estás diciendo, el nombre, las cualidades? No. ¿Cómo se rectifica la conciencia? Eso, o sea, prácticamente cuando uno entra en esa plataforma del nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos, es porque ya ha dejado de cantar el santo nombre desatentamente por mucho tiempo. Okay. El santo nombre tiene 3 etapas: la etapa ofensiva, la etapa reflexiva y la etapa pura. ¿Sí? Entonces, la etapa ofensiva es en la que nos encontramos casi todos en este momento. ¿Cuál es la etapa ofensiva? En la que o no cantamos o cantamos desatentamente. ¿Sí? Porque ¿cuántos devotos actualmente del movimiento realmente cantan 16 rondas satisfactoriamente, como una actividad satisfactoria, como un hecho establecido? Como lo hemos hablado la vez pasada, prácticamente es un desafío. Es un desafío en este momento en nuestro movimiento a nivel general, establecernos en ese hábito. Y es lo mínimo que Prabhupada nos pidió. Prabhupada vino a establecer 64 y los devotos le dijeron, olvídalo Prabhupada, no se puede. Dijo, está bien, 32. Tampoco Prabhupada, es mucho, son 4 horas. Dijo, está bien, 16, ni una menos. Es lo mínimo. Y aún así, nosotros lo hemos establecido como el máximo. ¿Sí? Y aunque hay devotos que cantan 16 rondas, ¿cuántos pueden decir que cantan sus 16 rondas atentamente? ¿Sí? Entonces, todavía ni siquiera estamos en la parte reflexiva, que es en la que se canta el santo nombre atentamente. Mucho menos podemos hablar de Shuddhanam. Por eso esa debe ser nuestra principal tarea y nuestra principal preocupación por ahora. ¿Sí? Más allá de querer entrar y examinar, ¿no?, el esoterismo de los lilas confidenciales de Krishna, primero tenemos que hacer lo básico. Seguir los principios regulativos. ¿Cómo podemos hablar de Shuddhanam? ¿Cómo podemos hablar de lila de Krishna si todavía estamos apegados a romper principios? Todavía estamos apegados a la intoxicación, todavía estamos apegados al sexo ilícito. ¿Sí? Eso era lo que nos decía Mahatma Prabhu la vez pasada cuando escuchó algo referente al Jaiva Dharma, que es este libro de Bhaktivinoda Thakur, que es súper elevado. Él decía, ¿qué hace uno metiendo las narices ahí si todavía le queda grande? Seguir cosas básicas, ¿no?, que tienen que ver con nuestro condicionamiento material. Entonces, este conocimiento espiritual no se puede entender con la reducida mente material. ¿Sí? Nuestra conciencia se tiene que expandir al nivel espiritual. Y para que nuestra conciencia se expanda al nivel espiritual, tenemos que seguir las condiciones básicas del maestro espiritual, lo que el maestro espiritual básicamente nos enseña. ¿Sí? Hay otro comentario de la madre Shingarman. ¿Cómo amar a Dios si no lo imaginamos, no lo sentimos? Claro, amar a Dios primero significa dejar de amar la materia. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Sí? Nosotros no podemos involucrar
el concepto de Dios dentro del concepto material. Nos pasa lo que Prabhupada dice al Dr. Rana. ¿Qué es lo que hace el Dr. Rana? Está tratando de meditar en el océano, midiendo el océano con el tamaño de su pozo. ¿Sí? Eso, es actuar como el Dr. Rana. Querer percibir a Krishna con la mente material es exactamente lo mismo que hace el Dr. Rana. Cuando la otra rana le dice, he visto un pozo más grande que el tuyo. Porque el Dr. Rana se siente, ¿no?, muy ¿cómo se dice? Muy convencido de que su pozo es lo máximo. Básicamente lo que está queriendo decir Prabhupada con esa analogía es que muchas veces nosotros sentimos que nuestra mente es capaz de cualquier cosa y puede entender cualquier cosa, ¿sí? Y entonces el Dr. Rana, la otra rana le dice, no, ese pozo es gigante. Y el Dr. Rana le dice, ¿qué tan grande? ¿El doble de mi pozo? Mucho más grande. ¿3 veces mi pozo? No, que es mucho más grande. ¿Sí? Y la rana se empieza a inflar y inflar y inflar hasta que llega un momento en que se estalla. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, nuestra mente colapsa tratando de entender a Krishna. Entonces no necesitamos utilizar nuestra imaginación. Por eso Prabhupada en el Sri Upanishad nos indica cuáles son los 3 métodos para adquirir conocimiento: Pratyaksha, Anumana y Shabda Brahma. Pratyaksha significa la percepción directa a través de los sentidos materiales. Anumana significa la deliberación, la especulación hipotética, ¿sí? Pero Prabhupada dice, ninguno de esos 2 es correcto. ¿Cuál necesitamos? Shabda. ¿Y Shabda cuál es? La instrucción del maestro espiritual, así de simple. Por eso Prabhupada se tomó tanto trabajo en escribir estos libros. Porque en estos libros están todas las instrucciones que él nos da para que nosotros entendamos el conocimiento espiritual. ¿Sí? Yo creo que, bueno, sí, pero creo que no es necesario como enfatizar más en ese punto. Es decir, es para nosotros por lo menos es claro que nuestro proceso es seguir la instrucción del maestro espiritual. ¿Sí? Bueno, no sé si hay otro comentario. Así es, Prabhu, seguir principios. Pero ¿cómo sabemos quién es quién si el señor Krishna entra en el templo como un indigente? No entiendo cuál es la conexión. Krishna entra al templo como un indigente. La forma, ella que está como pregunta, ella quiere saber cómo uno reconoce a Krishna. Pues ya nosotros entendemos que a través del proceso de seguir las reglas y regulaciones uno va avanzando la conciencia para ser más perceptivo a las verdades espirituales, a la verdad espiritual, mejor dicho, porque con la contaminación material no Sí. entendemos. Particularmente nosotros en ISKCON seguimos el rumor de Prabhupada. Sí. Y Prabhupada es muy práctico en ese sentido. Es como que él no nos revela conciencia de Krishna desde el esoterismo, cosas así. No entiendo cuando dice que Krishna se manifiesta como un mendigo. No sé. Pues, Prabhu, es que ahorita que decía lo de que cómo podemos amar a Dios si no imaginamos, ¿no? Por eso yo veo, sí, o sea, es que Prabhupada de la hora de, o sea, esa fue la razón de que Krishna viniera hace 5000 años a mostrarnos su forma, a ejecutar sus pasatiempos para que no imagináramos, o sea, exactamente. porque nos podemos quedar un montón de vidas imaginando al Señor. y ahí en este verso decía que justo antes de que llegara Krishna estaban las formas de Vishnu. Y para que la gente pudiera meditar en ella y elevar su conciencia. Es como que ya está mucho tiempo. Meditar es diferente a imaginar. Sí. ¿No? Sí, meditar e imaginar son 2 cosas distintas. Imaginar es una función de la mente material. Meditar es ocupar la mente en una forma de Krishna que él ya mismo ha manifestado precisamente para evitar esas imaginaciones, ¿sí? O esas especulaciones.
Sí, no es necesario. Por eso Prabhupada cuando le instruyó a sus discípulos dibujar a Krishna, pintar a Krishna, él mismo aprobaba esas formas. Él no era que aceptaba cualquier pintura de Krishna, no. Tenían que ser aprobadas por él. Pues porque el devoto puro conoce la forma de Krishna. Él sí la conoce, nosotros no. Entonces, para evitarnos entrar en ese campo de la imaginación o la especulación, Prabhupada estableció precisamente ese departamento artístico y nos instruyó que en los templos debíamos tener cuadros de Krishna. Y él dijo, ¿los cuadros de Krishna qué son? Ventanas al mundo espiritual. Entonces, ¿para qué imaginar si está ahí? Está revelado a través del devoto puro. Es lo que el Bhagavatam nos dice. ¿Sí? Los acharyas han dejado el barco detrás. ¿Sí? Hay dos comentarios, pero... Sí. Es uno de la madre Moni Radha Govinda. Dice: Haribol, Prabhuji, yo no canto las 16 rondas, canto 6 u 8, a veces hasta 4. Pero lo que me da más tristeza es que tuve un tiempo como 8 o 9 meses cantando diario las 16 rondas. Y luego poco a poco fue bajando mi canto. Eso me entristece mucho. Bueno, sentir separación de la instrucción del maestro espiritual es un buen síntoma de vida espiritual. La vez pasada yo contaba el ejemplo de un devoto al que yo conocí, que de una forma muy tranquila y despreocupada me decía, no, Prabhu, yo canto 7 rondas. Y que yo de una le dije, ¿te iniciaste con 7 rondas? ¿Tu maestro espiritual te inició con 7 rondas? ¿Le prometiste a tu maestro espiritual cantar 7 rondas? ¿Cuántas prometiste cantar el día de la iniciación? 16. Bueno, entonces 16 son las que hay que cantar. Entonces, sentir tristeza por estar separado de la instrucción del maestro espiritual es un buen avance, y ahora lo que hay que hacer es empezar a trabajar para establecerse de nuevo, orarle mucho a Krishna, y la mejor fórmula para cantar 16 rondas, ¿saben cuál es? ¿Cuál? Tener sadhana, ¿no? Asociarse con personas que canten 16 Exactamente, asociarse con devotos que canten 16 rondas. ¿Sí? Esa es la mejor fórmula para cantar 16 rondas, es asociarse con devotos que canten 16 rondas. Porque la asociación es algo, es como una enfermedad contagiosa. ¿Sí? Uno rápidamente se contagia de lo que los devotos tienen. ¿Sí? Si los devotos tienen gusto por cantar el santo nombre, uno se contagia de eso. Yo la vez pasada conté mi experiencia personal, ¿no? Cuando yo conocí a los devotos por primera vez, ellos me hablaron del Maha Mantra, yo lo canté, me produjo mucho placer, y luego uno de esos devotos me habló de la instrucción que había dado Prabhupada de cantar 16 rondas, pero él mismo, a pesar de que era un devoto iniciado, me dijo, pero eso es muy difícil, y generalmente no queda tiempo para hacer eso, ¿no? Y yo intenté cantar las rondas, pero solamente podía cantar una ronda, no podía pasar más de ahí. ¿Sí? Y después, por misericordia de Krishna, conocí a un devoto que estaba firmemente establecido en el hábito y que cantaba sus 16 rondas todos los días. Y por asociarme con él, fue que un día tomé la decisión de cantar 16 rondas hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno ve el poder de la asociación, lo poderosa que es la asociación. ¿Sí? El cantar las 16 rondas es muy importante, porque el canto de las 16 rondas es el proceso científico a través del cual, a través de la vibración espiritual, nuestra inteligencia se despierta y puede reconocer qué es material y qué es espiritual. Y este proceso se trata de eso, porque mientras estamos interactuando en este mundo material constantemente, estamos siendo atacados por dualidades, por diferentes situaciones.
Y solamente una inteligencia establecida en el proceso espiritual puede identificar qué es espiritual y qué es material. ¿Sí? Y en el Bhagavatam hemos escuchado, ¿no?, cómo hay tres energías: Jnana Shakti, Kriya Shakti y Dravya Shakti. Y como Kriya Shakti es quien activa Dravya Shakti, es decir, la energía de la acción es la que activa los ingredientes de la acción. ¿Sí? Y ese Kriya Shakti es básicamente la inteligencia. La inteligencia es la que le da la orden a los sentidos para actuar, no la mente. La mente simplemente piensa, siente y desea, es decir, ella presenta el conocimiento, y la inteligencia es la que lo aplica, Vijnana. ¿Sí? Entonces, para tener ese Vijnana, las escrituras que dicen Tad Vijnanartam Sagurum Eva Vigachet, hay que aproximarnos al maestro espiritual. Entonces, ¿cómo? Para que no se haga muy compleja la explicación, ¿cómo el maestro espiritual transfiere ese Vijnana al discípulo? A través de la instrucción. Y la instrucción en el momento de la iniciación, ¿cuál es? Cante 16 rondas y lleve 4 principios. Ahí el maestro espiritual está dando el Vijnana. En esa instrucción, como decíamos ayer, va con el empoderamiento para ejecutarla. ¿Sí? Y por ejecutar esa instrucción, el Vijnana va implícito allí. Y es lo que a veces los devotos no entendemos. Pensamos que cantar 16 rondas simplemente es un acto litúrgico o religioso, o algo externo, o algo que hay que hacer, pero que de pronto si no hay tiempo entonces no se puede hacer. No, cantar 16 rondas y seguir 4 principios es la columna vertebral de todo el proceso, de todo el edificio del proceso. El proceso es como un edificio en el que se van construyendo muchas cosas, realizaciones, conocimiento, experiencias, actividades. Muchas cosas están involucradas en este proceso de conciencia de Krishna. Pero las bases de todo eso es la instrucción del maestro espiritual, la instrucción básica del maestro espiritual. Entonces no podemos nosotros pretender construir que ver con el conocimiento espiritual, ¿no? Actividades como la prédica o incluso ya hablar de realizaciones espirituales a nivel esotérico. No podemos hablar de nada de eso si no tenemos la base. ¿Sí? No hay comentario para concluir. Vale, gracias por esta clase. Néctar, tenemos que asociarnos con usted más. Rade. La madre chingada. Bueno, pues la verdad, yo no soy quien para dar asociación, pero con quien más nos tenemos que asociar es con Prabhupada. Es con él con quien nos tenemos que asociar más. ¿Y cómo nos asociamos con Prabhupada? Leyendo sus libros. ¿Sí? No es cuestión de fanatismo, es cuestión de ciencia espiritual. ¿Sí? Cuando yo estoy aplicando un método científico, ¿sí?, y yo utilizo diferentes evidencias, es muy difícil llegar a una conclusión. ¿Sí? Mientras que si me baso en una evidencia específica, es más fácil, ¿no? Entonces, por eso, en nuestro movimiento, nuestro humor es seguir a Prabhupada, ¿sí?, en vez de combinar instrucciones de diferentes acharyas o de diferentes maestros espirituales, porque cada uno tiene una opinión distinta. ¿Sí? Entonces, en ISKCON nosotros seguimos la opinión de Prabhupada. ¿Sí? Y por ponerla, y uno está en libertad también, o sea, tampoco es que sea una obligación. No es una obligación, no es una imposición. ¿Sí? Pero lo más inteligente es uno rendirse a un maestro espiritual. ¿Sí? No a 2, 3, 4 que tienen 2 o 3, 4 opiniones distintas. Eso crea confusión. ¿Sí? Entonces, en el caso de ISKCON, los devotos que seguimos a Srila Prabhupada seguimos su instrucción. Y eso nos ahorra un montón de tiempo y nos ahorra un montón de confusiones. ¿Sí? Entonces, no es tanto... Yo, la verdad, no soy quien para dar asociación, pero lo único que yo sí puedo compartir, por misericordia de mi maestro espiritual, quien tiene el mismo humor
mi maestro espiritual tiene el mismo humor de declarar que fuera de la instrucción de Prabhupada no es necesario nada más. Con las instrucciones de Prabhupada tenemos suficiente y lo podemos corroborar con hechos prácticos, ¿no? A través de su empoderamiento. Entonces yo lo único que puedo compartir es mi realización personal, que por seguir a Prabhupada estrictamente uno puede alcanzar la satisfacción en el proceso, ¿sí? Y el entendimiento de qué significa estar dentro de la materia y estar dentro del espíritu y poder tomar refugio del espíritu. Eso se conoce como vijnana, y eso es lo mínimo que un discípulo puede aspirar a tener después de haber sido iniciado, vijnana. ¿Sí? Y ese vijnana nos lo da la conexión con Prabhupada. ¿Sí? Sí, hay un último comentario, la madre Gaura Pujita, ¿Sí? respecto a lo del mendigo. ¿Sí? Dice, Krishna está en el corazón de todas las entidades vivientes. Cuando entendemos eso, podemos verlo en el mendigo, en el rey, en la vaca o en la hormiga. Sí, así es. Ese famoso verso del Bhagavad Gita. Sí. En virtud de su conocimiento, el Brahmana. Sí, el sí. Brahmito, Ese es el 5.18. estoy seguro. Vidya Vinaya Sampane, Brahma, Vidya Vinaya Sampane, dice, Sunicha y Vaso Pakecha Pandita Sama Darshinaha. Sama Darshinaha. El pandita, el verdadero sabio, ve con igualdad de visión a todo el mundo. No, eso es claro, pero lo que no entendí yo en ese momento fue como la analogía, o sea, ¿qué tiene que ver eso con no seguir estrictamente la instrucción del maestro espiritual? La madre Gaura Pujita también elabora de eso. Dice, en el catolicismo se nos enseñaba que Jesús podía llegar a nuestra casa como un mendigo. Tal vez a eso hace relación la madre. Sí, pero pues no es necesario combinar conciencia de Krishna con catolicismo, ¿sí? Es decir, Prabhupada también nos dice, ¿no?, que hay un tipo de huésped que se conoce como Atiti Shala. Atiti Shala significa un huésped inesperado. Atiti Shala, que generalmente son los mendigos, ¿no? Cuando los mendigos vienen a pedir limosna a nuestras casas, ellos no vienen pidiendo cita, no nos llaman al teléfono a decir que van a pasar a tal hora por la donación, sino que pasan en cualquier momento. Y Prabhupada dice, Atiti Shala, ese Atiti Shala representa a Krishna. Representa a Krishna. No quiere decir que es Krishna, ¿sí? Porque Prabhupada tampoco está de acuerdo con los impersonalistas que dicen Dravidra, ¿cómo es? Davidra Narayana, Narayana pobre. Que un sannyasi tan pronto toma iniciación sannyas, se convierte automáticamente en Narayana, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí con no caer en impersonalismo, ¿no? Que ese huésped inesperado representa a Krishna no quiere decir que es Krishna mismo, ¿sí? Si Vidya Vinaya Sampane Brahmane Gavi Hastini Sunichai Vaso Apakecha Pandita Sama Darshinaha. Los sabios humildes en virtud del conocimiento verdadero ven con la misma visión a un manso y erudito brahmana, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un comeperros. Sí, es completamente claro el punto. Así es, los devotos deben desarrollar esa Sama Darshinaha, esa visión ecuánime. Lo que yo no comprendo es esa conexión con el hecho de no ceñirnos estrictamente a la instrucción del maestro espiritual, ¿sí? O de tomar ese verso como una forma de respaldar la idea de imaginarnos los pasatiempos de Krishna en vez de meditar en ellos, ¿sí? Es donde no encuentro la conexión. Bien, vamos a dejar aquí por hoy. ¿Hay algún otro comentario antes de terminar? Hace rato la madre Carolina Mora Sí. escribió que, o sea, respecto a todo este tema de la imaginación y todo eso, que era como el pasatiempo de Prabhupada, de un devoto que le decía que cuando cantaba veía luces y que Prabhupada le dijo siga cantando, y que cuando siguió cantando dejó de ver las luces. Sí, así es.
Sí, una vez un devoto le dijo a Prabhupada eso, que pues yo no recuerdo un pasatiempo con luces, pero sí recuerdo un pasatiempo de un devoto que tenía cierta visión astral, como cierto misticismo. Ajá. Él traía cierto misticismo y que él se le acercó a Prabhupada diciéndole eso, y Prabhupada le dijo, no te preocupes, que por cantar eso se te va a quitar. ¿Y siguió? Sí, porque a veces pensamos que esas experiencias, como hablábamos ayer con respecto a estas plantas medicinales como el yagé y como el peyote y estas cosas que no son necesarias para la práctica de la vida espiritual, no son necesarias. Ese proceso sí es material. Son experiencias materiales, exacto. Lo mismo, cualquier experiencia astral, por mística que parezca, ¿no? Por esotérica que parezca, es material. ¿Sí? Lo único que puede estar respaldado como espiritual es aquello que aparece dentro de la jurisdicción de Sadhu, Guru y Shastra. Sadhu, Guru y Shastra. ¿Sí? Así que si yo el día de mañana en unas rondas tengo una experiencia vívida de un pasatiempo de Krishna, debo respaldarlo con Sadhu, Guru y Shastra. Si está fuera de la jurisdicción de Sadhu, Guru y Shastra, no hace parte de la evidencia que el devoto considera como fidedigna. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Bueno, muchas gracias por sus comentarios, sus preguntas muy interesantes. Jai Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai, Jai Guru Srila Prabhupada ki Jai, Jai Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol.